Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 17. En Juan, capítulo 17, por favor. Y vamos a llegar aquí en Juan, capítulo 17. Y ahora vamos a entrar sobre este tema, mis hermanos, la infalibilidad de la palabra de Dios. La infalibilidad de la palabra de Dios. Es una palabra rara, no la usamos mucho en español, mis hermanos, pero lo que estamos diciendo es que la palabra está sin error. Sin error. Esta es una palabra completa a pesar de que el ser humano fue el instrumento que Dios había escogido para depositar su palabra y luego comunicarla, transmitirla hacia nosotros hoy día. Y si ustedes se recuerdan, por esa razón tenemos que estudiar la palabra o la teología sistemáticamente, porque aquí es donde unimos, ¿ves? Aquí donde podemos unir la revelación, las maneras de revelación, el misterio, la inspiración, el Espíritu Santo en la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Cuando nosotros podemos unir, estas son las partes distintas, ¿ves?, de la doctrina de la Biblia. Por esa razón siempre comenzamos con la Biblia primero, porque esta es la palabra escrita en nuestras manos hoy día. Y ahora estamos hablando de la infalibilidad de la palabra de Dios. Y es importante que comprendamos, mis hermanos, porque hoy en día hay mucho cuestionamiento. Muchos no es que están haciendo preguntas, están cuestionando la palabra de Dios, y simplemente porque la mayor parte que cuestionan nunca han aprendido cómo leer la palabra o cómo estudiar la palabra de Dios. Aquí en Juan capítulo 17, Jesús, esta es la oración, mis hermanos, del Señor. Esta es la verdadera oración del Señor. Él se va a apartar, este es el día antes que él sabe que él va a ser arrestado y va a ser juzgado y va a ser condenado, y luego él sabe que muy pronto va a ser crucificado. Esta es la última oración que el Señor está haciendo, y ahora él le pide al Padre Celestial que haga algo muy específico relacionado con la verdad de la palabra de Dios hacia nosotros, para nuestro beneficio y para la honra y la gloria del Padre Celestial. En Juan 17, mira bien lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, él está en medio de un diálogo aquí con el Señor. Esta sección comienza en versículo 6. En Juan capítulo 17 y termina en versículo 19. Vamos a leerlo en su contexto. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste y han guardado tu palabra. Mira bien, que he manifestado. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús está señalando todo al Padre, todo es al Padre. Porque las palabras que me diste, note bien, del Padre, le he dado a ellos y las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Note bien que en toda esta oración Jesús le está dando la honra y la gloria al Padre Celestial. Dice, yo ruego por ellos, en versículo 9, por los discípulos, por los creyentes que van a quedar atrás. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué?
note bien mayúscula, para la escritura, note bien, se cumpliese. So ahora él está hablando que toda la escritura de la palabra de Dios va a ser cumplida. Cada vez en la Biblia, cuando usted ve escritura mayúscula, ¿ok? Esto significa, mis hermanos, todo que significa el Antiguo Testamento y lo que tú y yo conocemos ahora, el Nuevo Testamento. So él dice aquí, para que la escritura se cumpliese, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. So, nota que Jesús está continuamente reafirmando una verdad continuamente sobre su propia persona, sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, sobre la persona de Dios, el Padre Celestial y los creyentes, los discípulos. Dice en versículo 18. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora versículo 17, santifícalos en tu verdad. Mira bien, a él está pidiendo que él haga, santifícalos a ellos. Él está pidiendo algo, ¿en qué? En tu verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, note bien que este es un verbo, ¿no? Esto es un verbo que requiere acción continua, ¿no? Aquí lo que está pidiendo, santifícalos, ¿no? Es un verbo, ¿no? Continuo de acción. So, note bien lo que le está diciendo. So, la primera palabra que tenemos que reconocer, él está pidiendo que hagan algo, ¿no? So, él le dice aquí en versículo 17, él dice, santifícalos, ¿no? ¿Con qué? Con tu verdad, ¿no? So, la palabra santifícalos es la palabra agiazo, H-A-G-I-A-Z-O, hagiazo. So, él está pidiendo al Padre Celestial, haz algo con sus discípulos, que estos se van a convertir los apóstoles, ¿no? Y con los demás. Y le dice, ¿cómo? Santifícalos quiere decir agiazo, quiere decir hacer santos. Él está pidiendo al Padre de intervenir en la vida de ellos y hacer algo con ellos. Le dice, santifícalos, ¿no? Hacer santo, consagrarlos, purificarlos y apartarlos. Es apartar, echar a un lado, mis hermanos, debajo la influencia divina de la verdad. Se le dice, santifícalos con tu verdad. La palabra verdad es la palabra aletheia, y aletheia quiere decir, mis hermanos, la verdad manifestada, la verdad que ya está establecida. Esta es la verdad, mis hermanos, que no se puede cuestionar, porque no solamente ha sido una verdad hablada, ¿ves? En el theoponastos, no ha sido hablada solamente divinamente soplado de la boca de Dios en los corazones de los escritores, donde ellos pudieron recibirlo, escribirlo, como lo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿no? Pero también, mis hermanos, le hubo que en cuanto se le entregó a ellos, y ellos lo tienen que llevar y a cargar la palabra de Dios por todo el mundo.
Y dice que es la verdad manifestada, incuestionable. Ahí está toda la evidencia que necesitamos. Note lo que le dice: santifícalos en tu verdad, en la palabra, en tu verdad, en tu palabra es verdad. Tú te recuerdas que el hombre no tiene ninguna excusa. Por un momento, regresa conmigo y vamos a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, y note bien conmigo, por favor. Mira versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Estamos hablando de la verdad manifestada. Aletheia. Él está pidiendo que el Padre santifique a sus discípulos, ¿no? A sus apóstoles, ¿no? ¿En qué? En la verdad, en la aletheia, que quiere decir en la verdad ya manifestada. Así es incuestionable. Así es incuestionable. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, dice esto, y su necio corazón fue, entenebrecido, profesándose sabios, se hicieron necios. Ahora, cuando leemos, mis hermanos, aquí en Romanos capítulo 1, ya regresando a Juan capítulo 17, podemos ver nosotros que Cristo le está pidiendo al Padre Celestial, mis hermanos, de apartarlos, consagrarlos, purificarlos, ¿ves? Santificarlos a ellos, que en la verdad que ya ha sido manifestada. ¿Por qué? Porque Él está hablando de la infalibilidad, que esta palabra está sin error. Está, mis hermanos, es una palabra pura y perfecta, que no ha sido contaminada. Ahora entramos en los 3 pasos, por favor, una vez más. La explicación. Cuando se es aplicado la escritura, el término inerrancia, mis hermanos, y vamos a ponerlo aquí arriba para asegurar que es lo que estamos hablando. Esta va a ser la palabra bueno, vamos a asegurar que sí. Inerrancia, ¿no? En otra palabra, sin error. ¿Okay? Muchas veces se utiliza estos 2 términos juntos. La infalibilidad y la inerrancia son 2 términos que se utilizan muchos cuando estamos hablando, ¿ves?, de la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, note bien, el término inerrancia, mis hermanos, quiere decir que significa que lo que Dios reveló, lo que Dios inspiró es exacto. Es exacto. Exacto. No hubo una pérdida, ninguna pérdida, ¿no? Ninguna contaminación de la transmisión
divinamente soplada en el teopenastos, de la boca de Dios hacia el hombre a recibir, que él se convirtió en el receptor de recibir la palabra. Que no se perdió nada en la transmisión. De un punto, de punto A a punto B, nada se cambió, mis hermanos. Que nada se cambió. No. Cuando la palabra de Dios, ¿no?, de la boca de Dios, así al hombre no cambió. Es exacto. Nada se perdió. Se transmitió, mis hermanos, precisamente en su completud, mis hermanos, de cómo la forma como Dios la había compartido, mis hermanos. La palabra es exacto, la palabra es seguro, la palabra es autoritativo y la palabra es sin error. Y ya que toda la escritura es inspirada, cada palabra de Dios es verdad. Así como un libro siempre refleja el carácter de su escritor, así también la escritura mayúscula es sin ningún error, porque Dios no tiene fallas. Cuando tú cuestionas, o cuando el hombre está cuestionando, cuando el hombre está cuestionando la palabra escrita, está cuestionando la persona propia de Dios. Lo ha dicho en el pasado y vale más la pena de repetirlo. Mi nombre es Eddie Ildefonso, mis hermanos. Tú no puedes separar Eddie de Ildefonso, ni siquiera Ildefonso de Eddie. Es un hecho de imposibilidad. Para separarme, mis hermanos, es a matarme. Tú no puedes separar Eddie de Ildefonso y Ildefonso de Eddie. Tampoco tú puedes separar la persona de Dios y la palabra de Dios. Es un hecho imposible, mis hermanos. Por esa razón, cuando tú comienzas a cuestionar la palabra escrita, usted ya está hablando, mis hermanos, de la inherencia y la infalibilidad, mis hermanos, de la palabra. En otra palabra, Dios. No es que Él no está sin fallas, Dios sí tiene fallas. Es lo que tú estás diciendo. Pero tú mismo no te das cuenta de lo que tú estás diciendo, porque su lógica, mis hermanos, ¿ves? Su cegadura, mis hermanos, te ha cegado de su lógica, porque si tú lees bien y escuchas bien sus propias palabras que traspasan de tu boca en estos argumentos de que la palabra no es infalible, que la palabra no se encuentra en el estado de inherencia, mis hermanos, lo que tú estás diciendo es que Dios ha fallado. Y si Dios ha fallado, tiene tremendas implicaciones. ¿Sobre qué? Sobre nuestra salvación. Piénsalo bien. Tiene tremendas implicaciones sobre eso. Vamos a ilustrar esto. Jesús mantuvo el principio de la inherencia y la infalibilidad cuando Él predicó en Nazaret. Él cuidadosamente paró de leer en medio de un verso antes de anunciar el cumplimiento de la escritura en ese día. ¿Tú te recuerdas? Vamos a Isaías, por favor. En capítulo 61. En Isaías capítulo 61, y mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Jesús está hablando, ¿no? Esto es lo que repite aquí más adelante en el libro de Lucas, ¿no? Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
al vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios. Ahora, más adelante en esta profecía, vete a San Lucas en capítulo 4, por favor. En San Lucas capítulo 4, y mira lo que él dice aquí también, en San Lucas capítulo 4, en versículo 18. Te recuerda que Jesús entra en Nazaret, ¿no? Él vino a Nazaret en versículo 16, en Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, allá halló el lugar donde estaba escrito. Dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Tú puedes ver aquí que Jesús mantuvo el principio. Él mantuvo el principio de la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras, porque ni él mismo cambió la palabra sin tener la autoridad del Padre Celestial, tal como se comunicó con Isaías. Tal la está comunicando ahora, mis hermanos, con nosotros hoy en día, en la época 2000 años atrás, con la iglesia primitiva, y ahora con nosotros 2000 años después. El resto del pasaje de Isaías será cumplido en la segunda venida, mis hermanos, en la segunda venida, porque esta es la parte que me confunde a muchos creyentes hoy día, a muchos pastores que no están entrenados en la palabra de Dios, que en varias ocasiones Cristo, mis hermanos, se encuentra y los apóstoles también, los discípulos, citando una profecía del Antiguo Testamento en cuanto solamente una parte se está cumpliendo en ese momento. Solamente una parte se está cumpliendo en ese momento. Pero la otra parte de la profecía es para la segunda venida. Muchas profecías estaban en dos partes. El problema es cuando usted y yo la estamos leyendo como si fuera una sola. Y aquí es un buen ejemplo de eso también. El resto del pasaje de Isaías, mis hermanos, será cumplido en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo la debemos aplicar? ¿Cómo es que debemos aplicar esta verdad? Bueno, mientras que leemos las escrituras mayúsculas, mis hermanos, nosotros podemos tener total confianza en su exactitud, mis hermanos, y de la seguridad que ella provee. Ahora le voy a pedir, por favor, abren sus Biblias en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 36. Y vamos a Jeremías capítulo 36, por favor. Y vamos a ver lo que dice aquí al fin de este capítulo, o a medios del capítulo, vamos casi al fin, y vamos a hablar de ahí. Ahora quiero entrar con ustedes en esta dinámica y hablarle a ustedes sobre punto número 8, la perseveración de las Escrituras. La perseveración de las Escrituras. Y a ver, estoy aprendiendo cómo borrar esta cosa aquí. Muy bien. Ahora vamos a estar hablando sobre la perseveración de las Escrituras. Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36, y a ver si podemos comprender. Porque uno de los argumentos y uno de los
más grande ha sido es que, bueno, si la Biblia fue escrita más de 2000 años atrás y se ha perdido los rollos, etcétera, 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 ¿cómo es que nosotros podemos confiar que esta es la palabra de Dios? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. El problema es que ya estás entrando una vez más cuestionando, si no te das cuenta, la infalibilidad, ¿no? Y la inherencia de las Escrituras, y la razón por que muchas veces no comprendemos es porque la verdad es que no aceptamos la infalibilidad de la palabra, no aceptamos la autoridad de las Escrituras, no comprendemos el Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras, no comprendemos la doctrina de inspiración, no comprendemos qué significa realmente el misterio de la palabra, no comprendemos las distintas maneras de revelación y ni siquiera comprendemos la revelación propia. Tú puedes ver que lo que estamos haciendo aquí es estamos desarrollando, mis hermanos, ¿ves? Aquí lo que estamos haciendo es desarrollando sistemáticamente la teología, sistemáticamente la doctrina, la palabra de Dios y tú puedes ver que tiene lógica en la forma como lo estamos presentando, y así tú te vas dando cuenta que ese es el problema real de hoy día, que no tomamos el tiempo de estudiar la teología o la doctrina sistemática, como en otras palabras, cómo es que se une todas las Escrituras, cómo es que se une todas las Escrituras. Ahora, noten bien conmigo en Jeremías capítulo 36, ¿okay? Aquí sabemos que el rey, el Señor le llama a la atención al rey, el rey le llama atención al profeta Jeremías, y eso vamos a ponerlo un poquito en su contexto aquí, y vamos a comenzar con versículo 1 para darle un mejor sabor a este sentido, porque es difícil de enseñarlo solamente de Jeremías capítulo 36, versículo 27. Estamos hablando de la preservación de las Escrituras. ¿Cómo es que sucedió eso? Bueno, en Jeremías capítulo 36, versículo 1, note bien conmigo, por favor. Dice en versículo 1: aconteció en el 4º año de Joaquín, hijo de Josaías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, aquí tenemos aquí está la orden, lo que tiene que, ahora él tiene que escribir, y no se olvide, te recuerda la enseñanza sobre la obra de la persona del Espíritu Santo en la inspiración. ¿Te recuerdas? Y estuvimos hablando de esto en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21, y te recuerda que habíamos mencionado Juan en Juan capítulo 16 versículo 13. Si recuerda eso. Ahora vamos a regresar aquí. Aquí está la tarea, sabemos lo que tienen que hacer, ¿no? Y en versículo 3, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Sabemos que cuál es la tarea y cuál es la esperanza, el resultado de esta tarea. Versículo 4, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. ¿Te recuerda la obra del Espíritu Santo? Él no se olvidó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se la trajo de memoria a él exactamente, completamente como era. Ahora, mire bien, versículo 5, después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en casa de Jehová el día de ayuno, y la leerás también a oídos de todos los que Judá y que vienen de sus ciudades. Bueno, él le manda a él hacerlo, él lo cumple, ¿no? Ahora mire lo que dice el versículo 9. Vamos a bajar. Dice: y aconteció en el año 5 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová todo el pueblo de Jerusalén, y todo el pueblo se venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Ellos obviamente respondieron a la lectura de la palabra de Dios.
Vete al versículo 11, ¿no? Y dice, y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído el libro de todas las palabras de Jehová, y descendió a la casa del rey y aposentó del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario de Laía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acmor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes, ahí están todos, ¿no? Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó el libro de oídos del pueblo. Ahora ellos vienen, van con, en otra palabra, ellos van con el gobierno, ¿no? Por decirlo así, van con el gobierno. Mira, esto fue lo que el profeta le mandó a su siervo Baruc, que le mandó escribir estas palabras que eran de Dios, y luego lo puso de pie y dijo, ahora proclamar estas palabras. Ahora viene para darle un reporte a los príncipes de la tierra, a los príncipes de la tierra. Ahora mira lo que pasa aquí. Y vamos a llegar... Los llaman, ellos fueron y llaman a Baruc, ¿no? En versículo, vamos a adelantarlo, versículo 15. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. ¿Te fíjate? Ellos, los príncipes, no están convencidos que esta es la palabra de Dios. Quizás la imaginación de Jeremías, la imaginación de Baruc, la locura de ellos, pero hoy ellos sienten un peligro, porque ya el pueblo escuchó la palabra de Dios y han comenzado a responder, a orar y a ayunar y a arrepentirse. Y ahora ellos van a ir con el rey, a hablarle al rey, pero le dicen a Baruc, mira, vete, busque tu libro, y a Jeremías, y escóndense. Vale más que se esconden. Es lo que está pasando. Tú puedes ver la reacción de los príncipes. Vamos a continuar. Y no se me pierde el hilo aquí. Estamos hablando de la preservación de las escrituras. Mira lo que pasa. Versículo 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras, ¿no? Y envió el rey a Judí a que tomase el rollo, y el cuanto lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Judí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes junto al rey que estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. ¿Se le está escuchando? Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, o lo rasgó el rey con una, mira lo que dice, el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, mis hermanos, ni rasgaron sus vestidos el rey de todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Enaltán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír.
También mandó el rey de Jeramaíl, hijo de Jamalec, y Seraías, hijo de Azrael, a Selmaías, dice a Selamías, hijo de Abil, para que prendiese a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. O sea, tú puedes ver como dos grupos de personas escucharon la misma palabra y cómo reaccionaron de distintas maneras. Ahora Dios, en su soberanía, esconde a Jeremías. Se pierde todos los rollos escritos. Y el tema aquí de esta doctrina es la perseveración de las escrituras. Miren lo que pasa. Versículo 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo, dice, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joaquín, rey de Judá. Y dirás a Joaquín, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quedan en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joaquín, rey de Judá: no tendrás quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y el hielo de la noche. Y castigará su maldad en él y en su descendencia, en sus siervos, y traerá sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que le es anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joaquín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Tú puedes ver que Dios es mucho más capaz, ¿ves?, de repetir y añadir. ¿Por qué? Porque es imposible de separar la persona de Dios de la palabra de Dios. Es imposible, mis hermanos. Tú puedes quemar todas las Biblias que tú quieras. Tú puedes quemar todos los rollos que tú quieras. A mí no me importa. Dios es Dios. Porque la palabra es inseparable de la persona de Dios, y por esa razón Dios la repite. Y la repitió y se la entregó de las manos de Jeremías a Baruc, mis hermanos. Él las escribió, y no se pierde el argumento, mis hermanos, de que hay muchos que dicen: yo no creo en la Biblia porque el hombre la escribió. No, se te olvida, el autor es el que escribió la palabra, Dios. La secretaria o el secretario, mis hermanos, en este caso es Jeremías a Baruc. Solamente anotaron. Yo no me preocupo de la infalibilidad o la inherencia o la perseveración de la palabra de Dios. Note bien en la explicación. Dios, quien inspiró las escrituras, por medio de los años ha protegido su palabra de los ataques que hombres malvados, malvados, mis hermanos, para así proteger su contenido y existencia. Mientras que los autógrafos y los manuscritos originales hace ya mucho que han desaparecido, copias antiguas y citaciones de los primeros líderes cristianos demuestran la preservación de las escrituras. Y si no existieran manuscritos, una copia completa de las escrituras, mis hermanos,
mira, puede ser, mis hermanos, si no existieran manuscritos, una copia completa de la Escritura puede ser reproducida simplemente de las muchas citaciones encontradas en los escritos de la iglesia del antaño, mis hermanos. Hay mucha evidencia y hay muchas copias de ellas. Y todavía, que a pesar que hay, mis hermanos, la palabra sigue siendo infalible y una palabra de inerrancia. ¿Cómo que debemos ilustrar este punto? Bueno, la verdad es que Dios y su preservación de las Escrituras fueron demostrados en el ministerio de Jeremías en una forma tan maravillosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos da en cuenta ahora del por qué habíamos estudiado, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, la obra del Espíritu Santo en la inspiración, el misterio, las distintas maneras de revelación y la infalibilidad y la autoridad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no se puede destruir la palabra de Dios, porque la palabra es eterna. La palabra es la manifestación de la persona y la voluntad del Padre Celestial. Mira bien, Dios y en su preservación de las Escrituras fueron demostrados en el ministerio de Jeremías. Cuando el rey destruyó los primeros rollos de su profecía, Dios la hizo reproducir. ¿Para qué? Para asegurar su perseverancia, mis hermanos. Para asegurar su perseverancia. Yo no me tengo que preocupar en ningún sentido que la palabra. Tú puedes quemar toda la Biblia que tú quieras, mis hermanos. Tú puedes intentar de eliminar la palabra por toda la tierra, no importa. No importa. El Espíritu de Dios es igual. Permítanme relatar algo verdadero con ustedes. En la China, cuando estaba en la China, y fue interesante que estaba con los creyentes de la iglesia secreta, de la iglesia cristiana secreta. Y en la plática, hablando con ellos, le hice la pregunta: ¿cómo es que ustedes buscan la manera como preservar la palabra de Dios? Y ellos, mis hermanos, en ese momento no sabía realmente el impacto de lo que yo pensaba de una pregunta sencilla. Yo pensaba que era una pregunta sencilla, pero no me di cuenta del impacto de esa pregunta en la vida de los creyentes en la China, especialmente de la iglesia secreta, porque muchos de ellos estaban en la cárcel por 3, 4, 5 años por practicar, por decirlo así, el cristianismo. Y los hermanos, cuando hice la pregunta, yo vi que su fachada, su rostro, todo cambió. Y de repente hubo unas lágrimas y yo dije: Dios mío, ¿qué hice aquí? Dios mío, ofendí a estos hermanos, ¿qué estoy haciendo aquí? Y uno de los hermanos me dijo: la razón por qué lloran en esa pregunta. Y de repente comenzaron a adorar y a alabar. Y yo dije: ahora yo estoy bien perdido en esto. ¿Qué es lo que está pasando? Me dije: es porque el Espíritu Santo, estos hombres han leído la Biblia, la palabra de Dios. Y los soldados, el carcelero, la guardia, le han quitado las Biblias y las queman. Y se burlan de ellos y se ríen. Y los cristianos comienzan a llorar en la prisión. Y se quedan ellos maravillados que en la oración y luego el Espíritu Santo le comienza a revelar a ellos. ¿Ves? Texto después de texto, con párrafos completos, capítulos completos, libros completos, y ellos comienzan a escribir otra vez. Y cuando han salido de la cárcel, de la prisión, y ellos llevan esos manuscritos, mis hermanos, a la escondida, y los llevan a la sociedad de Biblias, y le hacen una comparación, se asustan que es precisamente igualito, exacto, infalible, la palabra de Dios. Ese es el poder
de la persona de Dios, de la perseveración de las Escrituras. Es algo que, mis hermanos, que es incomprensible para nosotros como hombres. Para el ser humano, nos cuesta a nosotros a comprenderlo. Pero a Dios, mis hermanos, para Él no es absolutamente nada. ¿Cómo que debemos aplicar esta verdad? Bueno, mis hermanos, mientras que leemos las Escrituras, el hecho de que Dios las ha preservado para nosotros, para todos los años, debe enfatizar su importancia.